nuestros amigos del Facebook Live, que usted puede, si nos está escuchando a través de nuestra señal, dar un paseo por Facebook y buscarnos como Vida Atlanta. Bienvenido, abogado Dan. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Súper bien y muy contenta porque de verdad que hay buenas noticias cuando un abogado pelea por ti en las cortes de inmigración. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando con las defensas en los casos de asilo en nuestro Ah, estado de Georgia. exactamente. Hoy vamos a estar hablando no tanto del asilo en sí, sino como la defensa de conseguir una fianza cuando alguien está detenido por primera vez y el caso se trata de asilo. O sea, tomamos mucho tiempo hablando del tema de cancelación de deportación, o sea, los 10 años, los niños, o sea, hablamos de eso casi todos los segmentos, o sea, pero ahora es un poco diferente. ¿Qué hace cuando tienes un familiar que entró a los Estados Unidos por la primera vez, y lo agarraron en la frontera y ya, desde la frontera, lo mandó a uno de los cárceles aquí en Georgia? Se puede haber sido en Stewart o en Irwin o en Folkestone, o sea, uno de los cárceles. ¿Qué puede hacer para conseguir una fianza de inmigración en ese caso? Y es un poco diferente, o sea, porque ¿Cuál es ellos. la diferencia, abogado Dan? Porque me han dicho por ahí, nosotros lo hemos visto a medida que usted ha presentado casos, testimonios, que las fianzas en nuestro estado de Georgia son altísimas. Son altos, o sea, en algunos casos y son bajos en otro tipo de casos. Realmente la diferencia aquí no es tanto en la cantidad de la fianza, es más una cosa de calificar para la fianza. En casos de cancelación de explosión, la persona tiene más de 10 años aquí en Estados Unidos y la corte hasta cierto nivel asume, pues bueno, esa persona tiene conexiones aquí, tiene una dirección, tiene una casa, tiene hijos o tiene un esposo, tiene madre, padre, entonces ya tiene más conexiones aquí. Pero para alguien que llega aquí por la primera vez, están pidiendo que esas personas tengan un sponsor, un patrocinador, porque obviamente si está entrando la primera vez, no tiene ni 2 años, ni un año, ni un mes aquí, por que acaba de entrar. Entonces, Claro. ¿con quién va a quedar? O sea, ¿quién va a dar alojamiento, comida? ¿Quién va a pagar, o sea, los gastos de vivienda? Y entonces hay que comprobar, o sea, que esa persona existe. Entonces, una de las primeras cosas que ellos van a pedir es una carta de ese patrocinador certificado. Es lo que se llama en inglés un affidavit. Entonces, hay que tener muchos detalles ahí. El patrocinador tiene que decir cómo conoce a la persona. Trabajaron juntos, es un familiar, es un amigo de la familia y se tiene que conocer personalmente. Hay que comprobar que esa persona gana lo suficiente para realmente colaborar. Hay que tener impuestos de esa persona, últimos 2 años, últimos 2 talones de cheque. Hay que tener, obviamente, los pay stubs, cuentas bancarios. Toda esa información también. Y obviamente para comprobar la conexión, si es familiar, certificado de nacimiento. Eh, Esto, abogado Dan, con el caso de los asilos, porque qué bueno saber este dato que usted está y que lo esté diciendo un experto, porque nosotros pensábamos que este caso era para las residencias, la famosa FIDEIB, los famosos es, patrocinios. es completamente, pues, es algo diferente, o sea, porque ese affidavit no es el formulario formal, o sea, que muchos de ustedes han escuchado, el I-864. No es que hay una cantidad mínimo que uno tiene que ganar. Yo estoy refiriendo a una carta, más bien. Es un tipo de affidavit, pero no el I-864 ni el I-134. Es un tipo de carta describiendo exactamente cuánto la persona gana, cómo conoce a la persona y cómo exactamente va a estar colaborando. Yo estoy viendo muchos casos que simplemente la persona viene con un affidavit que tiene dos frases. Mira, yo soy tal fulano. Yo estoy dispuesto a colaborar con Y solo alojamiento, dispuesto. comida y lo que necesite y me aseguraré que esa persona presente a la Corte de Inmigración. Y los jueces preguntando, pero ¿conoces a la persona que está detenido? Y de ahí pregunta al detenido y dice que ni conoce a la persona. Oh, oh. Entonces es importante que realmente haya una conexión entre esas dos personas, porque puede ser que haya una conexión familiar, pero si el detenido ni conoce a esa persona, ¿qué seguridad tiene la corte que va a ir a vivir con ellos? O sea, Pero vamos a poner las cartas sobre la mesa, abogado Dan. De esa parte la historia es muy bonita, pero muchas personas que en este momento quieren ser patrocinadores, quieren ser sponsors de alguien que está pasando por esta situación, ¿qué garantías tiene esa persona si yo quedo mal? ¿Qué um, pasa? bueno, o sea, Si yo no me presento a la corte, si si me la desaparezco, ¿qué persona, pasa? bueno, si la persona es ciudadano o residente y la persona no se presenta a la corte, probablemente
nada, o sea, porque la persona está en Es estatus. bueno para las personas que quieren tomar eso. Al menos, o sea, que no puso algo falso en el affidavit. O sea, obviamente si puso como algo falso, podría tener cargos criminales, o sea, por fraude. Pero si todas las cosas que están en la carta están absolutamente correctas, realmente lo que la persona gana, no va a tener ningún problema por ahí. El problema puede ser como por dos lados. Número uno, si el patrocinador no tiene estatus legal. Porque si el patrocinador no tiene estatus legal, y déme decir de frente, si usted me está escuchando ahora y quiere patrocinar a alguien, pero no tiene residencia, no tiene ciudadanía, no tiene algún tipo de estatus en Estados Unidos, mejor esperar patrocinar a alguien que tú conoces, obviamente, pero ya cuando tenga residencia o que tenga la ciudadanía, porque inmigración puede buscar una persona, o sea, en direcciones que ellos conocen. Eso es por un lado. Por otro lado, puede ser problemático también que el patrocinador pague la fianza, si aprueba la fianza para que esa persona salga. Entonces, digamos que pagó una fianza de 15,000 o 20,000 y de ahí la persona no se presenta a la corte ahí, todo ese dinero se pierde. Entonces, y hay personas que pueden poner garantías de propiedades. Hay compañías de fianza, o sea, inmigración directamente no lo pide. Inmigración solamente quiere como un cheque certificado por la cantidad. Entonces, un certified check de $5,000, de 10,000, de 7,500 y todo eso. Pero hay compañías de fianza que colaboran, que dice, pues bueno, si no tienes todo ese dinero, o sea, hasta $10,000, lo dejamos en 10%. Pero si está encima de $10,000, necesitamos como una garantía, que sería, por ejemplo, una casa. Entonces, eso también es problemático, porque ¿qué va a pasar si la persona no se presenta a la corte? Claro, eso puede poner en riesgo la propiedad. Y usted, si tiene alguna pregunta, alguna duda, nosotros podemos contestarles a través del Facebook Live. También lo podemos hacer a través de nuestra línea de teléfono. Solo usted tiene que marcar al 678-634-8292. También nos puede enviar un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp al mismo número, 678-634-8292, defendiendo tus derechos con el abogado Dan Ortiz. ¿Cómo haces una cita con el abogado Dan? Es muy fácil. Solamente tienes que marcar el 404-343-0091. 404-343-0091 es el abogado Dan Ortiz. ¿Cómo usted está viendo los casos de asilo aquí en el estado de Georgia? Bueno, o sea, dependen, pues ya no vamos a hablar de fianzas, o sea, lo de la fianza, o sea, es una cuestión de salir. Y última cosa que quería decir eso antes de cambiar el tema, es que mucho depende también si inmigración le pone como un extranjero llegando o si lo pone simplemente entrando sin inspección. Si lo pone entrando sin inspección, está bien y califica fácilmente, pues por lo menos tener una audiencia para una fianza. Pero si lo pone como alguna persona entrando, en inglés se dice arriving alien, la persona no califica para pedir fianza. En algunos circuitos no lo puede pedir. En otros circuitos en Estados Unidos hay que esperar 6 meses para pedir eso. O sea, pero hay que ver con mucho cuidado en el papel que se llama notificación de comparecer. Es el NTA, Notice to Appear. Y ahí su abogado puede ver en ese papel si marca Arriving Alien o solamente marcó entrada sin inspección. Entrada sin inspección no tiene ningún problema. Arriving alien, problemático. Eso es la última cosa que le quería dejar saber. Es muy importante tener un abogado con experiencia en cualquier caso de inmigración. En estos momentos, abogado, con la tolerancia cero, con todo lo que está pasando, es imprescindible usted tener este número consigo. 404-343-0091. Nosotros seguimos con ustedes a través del Facebook Live, hablando acerca de temas de inmigración, pero hacemos nuestra primera pausa musical. Estás escuchando Defendiendo tus Derechos con el abogado Dan Ortiz. Nosotros seguimos en vivo, abogado Dan, a través de nuestro Facebook Live para todas las personas, si tienen cualquier pregunta, cualquier inquietud. Entonces, ¿qué pasa, abogado? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer cuando me detiene migración? Cuando te detiene inmigración, la primera cosa, obviamente, yo diría, pues, llamar a un abogado, tener representación, obviamente, pero ya un oficial de inmigración te va a hacer como unas preguntas. Una de las preguntas va a ser, tú tienes una audiencia con el juez de inmigración. Entonces, si tú quieres pelear su caso, no puedes decir, mira, o sea, yo quiero mi retorno voluntario, yo quiero firmar mi deportación. No, o sea, usted tiene que decir, quiero ejercer mi derecho de tener una audiencia
con el juez de inmigración. Eso es lo primordial, lo más importante de todo. Pero ¿qué pasa, abogado? Y esto es un caso que se da prácticamente todos los días. Muchos de nuestros inmigrantes llegan por la frontera, comienzan a trabajar para poder mandar el sustento a sus familias, porque por eso vienen al suelo americano, pero no saben inglés. Y no tienen quizás en ese momento, por los nervios, la agilidad para conversar con el oficial que los detiene. Bueno, si no entiendo lo que está afirmando, hay dos cosas, o sea, y como factores competiendo. O sea, uno, la persona tiene derecho, o sea, de proceso, o sea, todo del due process, o sea, de realmente tener como un chance de contestar cualquier cargo que tiene en su contra, o sea, por un lado. Por otro lado, también uno no puede simplemente rechazar un documento para no cooperar. Entonces, no puede decir, no voy a firmar. Por el otro lado, o sea, no puede firmar algo que no entiende. Entonces, tiene que decir, quiero revisar el documento con mi abogado. Entonces, ahí lo tiene que respetar. Y entonces, el abogado puede ir a la cárcel para revisar, para ver ese documento. Puedes explicar el contenido o llamar a un abogado por teléfono, leer lo que está ahí, lo mejor que tú puedes. Si no, tener como un familiar que puede ir allá, de revisar o explicar lo que aparece ahí, pero puede decir, sí, dame un chance, dame un tiempo de revisar eso con un abogado para tomar una decisión. Y eso no debe ser ningún problema, o sea, porque no puede esforzar a una persona a firmar algo que no entiende. Y es bueno, y eso también nosotros le vamos a conversar con nuestros amigos cuando regresemos a nuestra señal de Vida Atlanta después de esta pausa musical, porque se da mucho, a veces hasta depende del humor de la autoridad que te detenga. Exactamente, hay buenos oficiales de deportación y hay malos oficiales de deportación. Hay unos, o sea, que realmente trabajan bien con los abogados, que dan información en los casos. Hay unos que... Y nosotros regresamos, abogado Dani, a través de la 102.1 FM y 1010, nuestra señal de Vida Atlanta, por supuesto, también estamos con ustedes a través del Facebook Live y a través de nuestras aplicaciones. Búscanos en Google Play, búscanos en tu App Store como Vida Atlanta. Mientras estábamos en el Facebook, en nuestra pausa musical, comentábamos que qué hacer cuando a uno lo detienen y uno no domina el idioma inglés, que son casos que se dan todos los días, no solo en nuestro estado, sino a nivel nacional. Exactamente, entonces si no entiende el inglés, uno, por un lado, como estaba explicando en el Facebook Live, para los que están escuchando por ahí, por un lado, no puede decir, no lo voy a firmar, o sea, como rechazar de firmarlo, o sea, por otro lado, uno tiene derecho de no firmar algo que no entiende, entonces, ¿cómo tiene que explicar eso al oficial de deportación? Hay que decir, mire, quiero revisar ese documento con un abogado. Es como cuando alguien está arrestado, el policía tiene que explicar, tiene ese derecho de un abogado. Entonces, si la persona dice, quiero mi abogado, no puede seguir interrogándolo. Entonces, en esta misma situación, quiero revisar el documento con un abogado. Pero si el oficial está de mal humor, yo sé, la policía hace su trabajo, los oficiales hacen su trabajo todos los días, muchos de ellos arriesgan la vida por defendernos, pero hay otros abogados que tienen muy mal humor. Entonces, ¿qué uno hace en ese sentido? Hay que insistir y decir, pues mira, sí, o sea, vamos a hacer algo, o sea, pero primero, o sea, quiero revisarlo con un abogado y no se deje intimidar, o sea, porque hay oficiales de inmigración que van a amenazar y decir, mira, si tú no haces eso, te vamos a deportar, o sea, y realmente decir una cosa así es completamente ilegal, o sea, porque una confesión o cualquier cosa que dice una persona no puede ser como bajo presión o bajo intimidación. Entonces hay que realmente insistir y ser firme, pero revisarlo con su abogado también, o sea, porque eventualmente sí tiene que contestar. Si quiere una audiencia con la juez de inmigración, si simplemente se quiere ir, hay que contestar eso, pero uno está en todo su derecho de decir, quiero revisar eso con mi abogado. Defendiendo tus derechos con el abogado Dan Ortiz. Llama ahora para una cita al 404-343-0091. En cuestiones de defensa, ahí está el abogado Dan con años de experiencia defendiendo a los latinos en nuestro estado de Georgia. Nos pregunta Mercedes Mora, mi esposo tiene un hijo que va a cumplir los 21 años en septiembre. Tiene mi esposo una petición de su hermana ciudadana hace 18 años. Él puede arreglar y el perdón es aquí o tiene que salir del país, abogado. Bueno, aquí yo creo que un perdón no sería necesario porque tiene una petición que fue hecha hace 18 años. Entonces, ¿cuándo es eso? En el año 2000. Y 2000 es antes del 30 de abril de 2001. Entonces, cualquier petición que antes estaba sometido antes del
30 de abril de 2001 cae en la ley 245I. Y 245I permite que las personas, que aun si por ahora es con otra petición de una persona completamente diferente, pero si hay una petición que fue sometido y que estaba válido cuando estaba sometido antes del 30 de abril de 2001, pueda ajustar su estatus desde aquí con pagar solamente el honorario de la petición, que son 535, el honorario del ajuste de estatus, que es el 1,225, y otro $1,000, que es la multa de la ley 245I. Entonces, en ese caso, y obviamente yo tendría que hablar contigo porque hay más preguntas también, o por ejemplo, entradas, cuántas entradas había tenido al país, si en esas entradas todos fueron por frontera, algunos con visa. Entonces, hay preguntas que tengo que hacer, pero por lo que me sale en la pregunta, suena que sería algo para la ley 245I. Abogado, ¿hay maneras de que una persona pueda arreglar su estatus si ha tenido más de 2 entradas al país de manera ilegal? Es bastante difícil, o sea, si las dos, pues obviamente si hubo una entrada ilegal y después una entrada legal, eso no es una reentrada ilegal. Reentrada ilegal, yo siempre hablo de eso en el programa, es cuando hay 2 entradas ilegales a los Estados Unidos y en la primera entrada estaba aquí por más de 1 año. O sea, ahí es lo que se llama reentrada ilegal y es como el bloque permanente. Realmente uno puede pedir un perdón después de 10 años, pero para salir de esa condena, hay solamente 2 excepciones que yo he visto. Uno es si la persona salió por miedo de violencia doméstica y ya volvió aquí y quiere aplicar por una petición de I-360, o sea, de VAWA, de violencia doméstica, y la razón que se volvió a su país entre la primera y segunda entrada era por miedo del esposo que estaba, o la persona que estaba haciendo el abuso. Entonces, eso es un lado. El otro es la visa U, porque la visa U, uno solamente está descalificado si tiene, por ejemplo, cargos de seguridad nacional o terrorismo, o sea, cosas supremamente graves, pero realmente esos son de excepciones comunes, por lo menos, los únicos 2 que yo puedo pensar. Otra cosa, si la primera entrada ilegal fue antes del 1 de abril de 1997 y la persona regresó a su país antes del 1 de abril de 1998. Entonces no tuvo 1 año después de la ley de las dobles entradas, entró. O sea, pero si digamos que entró en 99, salió en 2001, volvió a entrar en 2002, sí aplica esa ley. Bueno, y vamos a aprovechar a nuestros amigos del Facebook Live, sigan escribiendo sus preguntas, que con muchísimo gusto el abogado Dan la va a responder. Vamos a responderle a Carlos Ortiz y después de la pausa comercial le respondemos a Felipe Carlos Heredia para que no se me desespere, ¿verdad? Nos dice Carlos Ruiz, tengo TPS desde el 2001, tenía 15 años. Mi papá sometió una aplicación para la ley NACARA. La cosa es que no se acuerda del año en que la sometió. Y yo me casé en el 2004, a los 18 años. Y él recibió la cita para la entrevista en abril del 2005 y le sellaron el pasaporte para la residencia. ¿Podrá haber algo para mí, abogado Dan? Bueno, o sea, yo tendría que ver todo el caso de la NACARA ahí. Entonces, hay que ver, o sea, realmente todos los papeles cuando todo fue sometido. Entonces, yo necesitaría que me trajera la carpeta de todos los documentos para revisarlos. Y también, si hay documentos, o sea, por ejemplo, si no se acuerda cuándo estaba sometido, hay que hacer una FOIA también, para ver, o sea, en cuestión de entradas, posiblemente sí, o sea, porque si tiene un familiar que es un residente, obviamente hay una posibilidad de hacer una petición ahí, pero lo primero yo tendría que hacer es revisar los papeles de todo, porque parece como un caso que viene desde hace mucho tiempo, y NACARA, como muchos saben, es una ley que pertenece hasta ahí 1990 y antes, entonces tendría que ver más de la historia de inmigración antes de 2004. Y hay que recordar a las personas que si trabajan de lunes a viernes, el abogado Dan está abierto los sábados a las 2 hasta las 2 de la tarde. Solamente tienes que llamar para hacer una cita al 404-343-0091. Repite el número, abogado Dan. 404-343-0091. Y sí, la oficina está abierta de 10 a 2, pero pedimos para las personas que vienen el sábado, eso sí tiene que ser con cita. Entonces, por favor, que llamen con anticipación, para estar seguro, o sea, que o yo o el empleado que va a estar atendiendo, sí va a estar trabajando ese día. Nosotros hacemos una breve pausa comercial. En breve continuamos en Defendiendo tus Derechos con el abogado Dan Ortiz. Nosotros seguimos contestando
a través del Facebook Live con nuestros amigos y nos pregunta Suodelkis Yepes. Tengo una petición de asilo político, la cual no ha sido aprobada. ¿Puedo pedir permiso para salir a otro país diferente a mi país de origen, abogado Dan? Es muy difícil en esa situación porque para salir del país hay ciertos tipos de parol, pero eran para DACA. Todavía técnicamente existe para TPS, pero no recomiendo por ese lado, o sea, porque el TPS en muchos países se va a acabar. Y también que para personas que tienen un ajuste de estatus, un I-485 pendiente. Entonces, con un I-485 pendiente, yo diría que sí, pero primero tu asilo tendría que estar aprobado y después esperar como un año. Y de ahí cuando tú pides tu ajuste de estatus basado en haber tenido el asilo aprobado por más de un año, de ahí sí puedes salir fuera del país, pero con un permiso para un travel document y eso es el I-131. Pero por el momento hay que esperar la resolución del caso de asilo. Nosotros seguimos respondiendo a las personas que nos están escribiendo a través del Facebook Live. Gracias, oficina abre el sábado, ya le dimos esa respuesta. ¿Dónde están las demás preguntas? Arriba, Felipe. ¿Qué nos pregunta Felipe que está arriba? Yo entré con visa de turista en el 2003. Entró con visa de turista en el 2003. Estoy casado con un residente legal. Y está casada con un residente legal. Tenemos un hijo Tienen un hijo. y ya la I-130 está aprobada. Su fecha de prioridad ya está lista. Mi pregunta es, ¿podemos enviar el I-485 siendo mi esposa residente o esperar a que se haga ciudadana? ¿Qué le responde usted a Felipe, abogado? Pues tiene que ser ciudadano para ajustar el estatus desde aquí. Y es un poco confundidor para algunas personas porque el mito en la calle es que si la persona entró con visa, aun si la visa se venció, cualquier persona puede ajustar el estatus desde aquí. Y hay categorías de personas que pueden ajustar desde aquí, pero no son todas las categorías. O sea, son personas que están casados con un ciudadano americano o que es el hijo menor de 21 años de un ciudadano americano o que es el padre de un ciudadano americano mayor de 21 años. Entonces, esa categoría de personas sí puede ajustar el estatus aquí aun si se venció la visa. Pero si es de una de las otras categorías que no son inmediatamente disponibles, que los llamamos categorías de preferencia, en esas categorías uno tiene que hacer el proceso consular o esperar para que la persona se hace ciudadano para ya caer en una de las categorías inmediatamente disponibles. Y uno de esos es cuando hay un residente permanente que está pidiendo a su hijo o residente permanente que está pidiendo a su esposo o esposa. Eso es categoría de preferencia. Entonces, mientras que el residente tiene que hacer lo que es el proceso consular y lo del perdón, pero ya cuando se hace ciudadano, ya puede ajustar desde aquí. Abogado, entonces si soy yo residente y mi esposo vive en otro país, yo hago la petición y en ese proceso me puedo hacer ciudadano, el proceso se acorta, ¿y de qué tiempo estamos hablando? Bueno, realmente aceleraría el caso, pero no por mucho, porque la demora, pues dependiendo de qué país, hay países que demoran más tiempo. México, creo China, India, los Filipinos, esos países demoran más tiempo, pero por lo general, para categoría 2A, que serían esposo, esposa, hijo, hija menor de edad de residentes permanentes, hay una demora, pero estamos hablando de como un año y medio, pero demora 7 u 8 meses para que se apruebe lo de la petición. De todos modos, otros 2 meses para que se vaya al consulado. Entonces, gana tiempo, pues puede ser, pero no muchísimo tiempo. Entonces, yo digo, si está casado con un residente y la persona está en su país, realmente gana tiempo, pero no un poco. De todas maneras, como yo siempre digo, súper importante hacerse Entramos, ciudadano. abogado Dani, a través de nuestra señal de vida, la 102.1 FM y 1010. Y nosotros seguimos respondiendo. Si usted escuchaba al abogado Dani, es que estamos también en vivo a través de nuestra señal de Facebook Live. Respondiendo las preguntas de nuestros radioescuchas. Jairo Ali Membreño Escobar nos pregunta, abogado Dan, yo entré ilegal, pero traje a mi hija y quisiera saber si aplico para algún beneficio o permiso de trabajo, abogado. Wow, yo realmente necesitaría como más información porque un permiso de trabajo tiene que caer en algún tipo de categoría. Entonces, si uno se trajo a su hijo, pues obviamente si califica por asilo, o sea,
puede pedirlo bajo la categoría C08 después de 5 meses de haber sometido al asilo y puede ser aprobado a los 180 días. Pero obviamente yo tendría que saber cómo más cosas. O sea, por ejemplo, cuando entraste te hicieron una entrevista de miedo creíble, te agarraron, qué es lo que pasó en su país. Entonces realmente no tengo suficiente información para contestar eso en sí. Pero sí, o sea, podría sentarme como evaluar su caso. Llámame 404-343-0091 con toda la información de, o sea, por qué viniste para los Estados Unidos, de qué país viniste, cómo estuvieron las condiciones allá. Varias más preguntas que voy a hacer también y pues de ahí vamos. 404-343-0091. Recuerden que el abogado Dan tiene su oficina abierta para el público desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde el día sábado y que está abierto al servicio de toda nuestra población de lunes a viernes. Un personal capacitado esperando por ti, defendiéndote en las cortes de inmigración. Abogado Dan, se han dado vida, banquete, como diría yo, buena dominicana, los oficiales con la nueva ley de hands-free. Oh, sí. Ya han puesto más de 1000 tickets, abogado Dan. Y yo lo creo, porque cada vez que yo manejo por la carretera, o sea, Georgia siempre ha sido tenaz, con los policías, con dar tickets, desde Atlanta para 75 Sur, yendo hacia Florida en todas partes. Pero ahora hubo un día en el 92 entre Woodstock y Roswell que yo vi 3 policías enseguida. 3 en motocicletas como en línea. Boom, boom, boom. Esperando personas. Uno con la pistola para ver cuál es la velocidad, otro probablemente para perseguir, otro mirando si tiene celular en el oído, pues yo supongo. Entonces, sí, no lo hagas, no manejes con el celular. ¿Y en la pierna, abogado? En la pierna es ilegal, es más difícil para que el policía lo vea, pero es también ilegal. O sea, pues uno no puede para el que me está escuchando, que tiene como ese interrogante, igual que yo, y no entonces nosotros romper la ley, porque estas multas, como nos dijo su asistente Eliseth Hernández, también les restan puntos a su licencia. Exactamente, o sea, en cuestión de los puntos de la licencia, todo depende del número de veces que lo has tenido, o sea, pero sí es una cosa que puede perder esos puntos y si uno pierde una... Y su dinero. También, obviamente la multa, y si pierde una cierta cantidad de puntos en su licencia, ya de ahí puede estar como suspendido. Entonces, por favor, consiga un buen sistema de Bluetooth. Todas las tiendas de los celulares deben tenerlo, en Verizon, en Sprint, en AT&T, en T-Mobile, en Metro PCS, lo que sea. Abogado, le voy a mandar la factura de todas esas compañías. Mañana pase por la gerencia. En estos minutos finales, abogado Dan Ortiz, mensajes para nuestra población que tiene que manejar, que tiene que ir a trabajar los asilos, las defensas, los casos criminales, consejos finales. Consejos finales, no estés manejando y hablando con el celular en el oído, ni tampoco en la pierna. O sea, tener el celular como por un lado, consigue el sistema de Bluetooth y... Segundo, si tiene un familiar que está detenido por inmigración, llámanos, veremos cuál sería la defensa ahí, si cancelación de expulsión, si una petición familiar, o también si fuera por asilo, revisamos todos los datos y tomamos una buena decisión. Gracias por escucharnos y ya pues aquí en la próxima semana. Así es, cada martes a las 6 la cita es por Facebook Live, por nuestras señales de vida, 102.1 FM 1010, por nuestras aplicaciones. Que usted escuche Defendiendo tus Derechos con el abogado Dan Ortiz. Será entonces hasta el próximo martes y nosotros continuamos con la programación de vida.